Tiempo de hablar de un tema muy importante. El 14 de octubre fue el Día Mundial de Donación de Órganos y Tejidos y para eso tenemos al doctor Jorge Andrés Erazo Ledesma, médico coordinador de donación y trasplante, quien nos va a hablar sobre la importancia de este acto voluntario que puede cambiarle la vida a pacientes que requieren trasplante por diferentes enfermedades. Médico, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Pablo. Gracias a ti y a Caracol por brindarnos este espacio tan importante de dar a las familias ese reconocimiento que en medio de su dolor decidieron regalar vida a otras personas. Es muy importante este día y ojalá pues fuera muchos otros días porque es que es supremamente lindo y es el mayor acto de amor regalar vida a otras personas a través de la donación de órganos y tejidos. Efectivamente, con la donación de órganos de una sola persona se puede llegar a beneficiar hasta 55 personas, más que necesitan o están en lista de espera para el trasplante debido a diferentes enfermedades y así mejorar su calidad de vida. Bueno, Jorge, cuéntenos un poquito por qué es tan importante esta fecha, pero también por qué es importante la donación de órganos. Bueno, es importante por esta razón. Cualquier persona puede engrosar una lista de espera esperando un órgano para vivir. Y por esos pacientes es importante dar este día porque es que con la donación es el único camino que ellos tienen para otra oportunidad de vivir. Por eso es importante este día, para enseñar a la gente la importancia de donar y no solo por los pacientes que están en lista de espera, sino como lo dije, esas familias que en medio de su dolor decidieron regalar vida a otras personas, también es un reconocimiento a todas esas familias. Claro que sí. Se conmemora esta fecha, pero hay que decir que hay muchos mitos, muchas informaciones falsas. Las personas todavía conocen muy poco, pues algunas, sobre este tema de donación de órganos. Cuéntenos un poco qué debemos desmitificar esta tarde para los usuarios que nos están viendo. Básicamente, los mitos en donación, yo siempre se lo he achacado es a ese miedo a la muerte. Eh, Obviamente, pues uno nunca espera que un ser querido parta de este mundo inesperadamente. La muerte es eso, algo inesperado. Muchos mitos radican en torno a lo que muchas series de ciencia ficción, muchas películas de ciencia ficción, que solo pues su único fin es de entretenimiento, digamos que meten en la cabeza de las personas que existe el tráfico de órganos. En Colombia no existe el tráfico de órganos. ¿Sí? Para que una persona sea seleccionada para que la trasplanten, se necesita que converjan muchas situaciones a la vez, entre ellas mismo tipo de sangre, similar peso y similar talla al donante y lo que yo le llamo la democracia genética, es decir, que mis defensas se parezcan a las del donante. Si yo no soy compatible, no me eligen a mí para trasplantar. Entonces, entre muchas otras razones científicas, pero resumo estas poquitas, se desmitifica de que existe tráfico de órganos. Y es importante espacios como los que nos brinda Caracol, el poder llevar este mensaje a todas las personas que nos están escuchando y ayudar a desmitificar acerca de la donación. Claro que sí. Hay que decir que cómo podemos ser donantes de órganos, es decir, cómo podemos manifestar que queremos hacerlo. Bueno, en Colombia, la ley 1805 del 2016 dice que toda persona en el territorio nacional que fallezca o por parada cardíaca o por muerte encefálica es donante. Pero yo siempre he dicho que no es obligando a la gente a donar que la donación aumenta. Yo siempre he dicho que la donación aumenta con educación. Lo más importante para que la donación se lleve a cabo es hablarlo en vida. Familia, si algún día me llega a pasar algo, Dios no lo quiera, quiero que respeten mi voluntad de que quiero donar mis órganos y tejidos. Es lo más importante, hablarlo en vida. Y espacios, como lo digo y resalto nuevamente, espacios como los que nos brinda Caracol de llegar a la gente y poderle enseñar sobre este importante tema, esto también aumenta la donación. Bueno, ¿cómo estamos en cifras, por ejemplo, en temas de donación en Colombia? Siempre las cifras han mejorado y siempre digo que podemos hacer más. Por ejemplo, el año pasado, cuando ya salimos de la pandemia, tuvimos unas cifras maravillosas y el Instituto Nacional de Salud para el primer semestre de este año
sacó un informe ejecutivo en el que muestra que incluso estamos superando más de la mitad de lo que logramos el año pasado. Entonces, las cifras hemos mejorado. El año pasado tuvimos 332 donantes. Este año ya llevamos 175. Entonces, mucho más que el promedio. Y si seguimos así, incluso podemos llegar más allá de los 360 donantes al finalizar este año. Siempre he dicho que podemos hacer más y es importante este día y el esfuerzo mancomunado que nosotros hacemos para educar. Educar sobre este tema aumenta la donación. ¿Le podemos explicar a los usuarios por qué con la donación de órganos de una sola persona se pueden llegar o pueden llegarse a beneficiar hasta 55 más? Exacto. Ese número lo calculan los españoles. Los españoles son la autoridad mundial en donación. Ellos calculan que si yo tuviera todos los bancos de tejidos, todas las especialidades, un solo donante, aprovechándolo al máximo, le sirve a 55 personas, 8 de las cuales le salva la vida con la donación de órganos, riñones, pulmones, ahí van 4, corazón, hígado, páncreas, intestino. Y 47 más le mejora la calidad de vida con la donación de tejidos. En Colombia, si bien tenemos una gran mayoría de bancos de tejidos, ese número, si lo ponemos en nuestra realidad colombiana, un solo donante le sirve a 18 personas. Pero igual, uno solo le está brindando la oportunidad de vivir a 18 personas, le está mejorando la calidad de vida. Y eso es muy importante, más allá de lo que cada uno crea, a dónde uno va después de dejar este plano. Qué mejor que dejar mis órganos y tejidos aquí para otro ser, para otro colombiano, para otra persona que necesita eso para vivir. Bueno, pues ahí está entonces la importancia. Me decía usted que es algo absolutamente voluntario. Exacto. A pesar de que la ley, y eso ya es un tema que lo digo yo como profesional, a pesar de que la ley nos permite, digamos, proceder a la donación sin, y la ley lo dice específicamente, sin preguntarle a sus deudos, eh, yo siempre pregunto a las familias por 3 razones fundamentales. La primera, no aumentar el dolor de esa familia en duelo. Segundo, no generar una mala imagen a la donación. Y tercero, evitar esos inconvenientes que puede ocurrir en una familia en duelo para el personal asistencial. Por eso siempre lo más importante para que la donación aumente, aparte de la educación, es hablarlo en vida. Decir nuestro deseo, en el 90% de los casos siempre la familia respeta la voluntad del difunto. Por eso es tan importante también hablar de estos temas en vida. Hablar de estos temas en vida, pues entonces recordémosle a las personas para finalizar la importancia de la donación de órganos, por qué se conmemora esta fecha tan importante y sobre todo, hacer esa invitación para que sepamos cómo hacerlo, porque es que muchas personas de pronto quieren, aquí me están escribiendo, los usuarios quieren hacerlo, pero no saben cuál es el camino, cómo hacerlo, cómo manifestarlo, dónde dejarlo, por ejemplo, firmado. Bueno, el camino es muy sencillo. En una cena familiar, en un almuerzo familiar, eh, al lado de su pareja en su cama, háblelo en vida, exprese su deseo de donar. Si ya de pronto quiere algo físico como un carnet, entonces ustedes pueden ingresar a la página www.ins, Instituto Nacional de Salud.gov.co. Ahí está la opción de que si quiere ser donante, mete sus datos y usted mismo imprime su carnet. ¿Por qué es importante este día? Porque en Colombia tenemos 3.800 personas en lista de espera esperando un órgano o tejido para vivir. Por esas personas, que cualquiera puede entrar a esa lista, por esas personas es importante enseñar estos temas, porque esto realmente salva vidas. El bien más escaso de la nación son los órganos. Y si no se educa sobre esto, pues vamos a ver que esas personas en lista de espera pues van a empezar a fallecer porque no le ha llegado esa oportunidad de vivir. Por eso, ¿qué más hermoso que si yo ya dejo este plano, dejar los órganos y tejidos para salvar vidas? Esa es la invitación y agradezco nuevamente al canal Caracol
por brindarnos este espacio para hablar de este tema tan importante y de enseñar acerca de la donación de órganos y tejidos. Ven, doctor Jorge, esa cifra de 3.800 personas que están esperando una donación, porque tú lo decías hace unos segundos, es muy duro para la familia, acaban de perder un ser querido, se habló en un almuerzo familiar, se manifestó ese deseo y es difícil tocar este tipo de temas, son temas espinosos, pero también es muy duro para 3.800 familias que en este momento están esperando la donación, salvar la vida de su ser querido. No me imagino yo necesitando, por ejemplo, un órgano para un ser querido y ese desespero que se debe sentir. Exacto. Para nosotros, los médicos coordinadores de donación y trasplante, nosotros vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, vemos cómo día a día aumenta la lista de espera, vemos esa dificultad, todas esas penurias que pasan esos enfermos esperando un órgano para vivir. Y del otro lado, nos toca esos casos de posibles donantes que fallecen por muerte encefálica o por parada cardiorrespiratoria. Y en medio de ese dolor de la familia, tener que obviamente acompañarlos en su dolor y en un momento adecuado hablarles de la posibilidad de que pueden salvar otras vidas. Incluso las familias donantes encuentran mucho consuelo a su dolor salvando vidas. Cuando ellos se dan cuenta de que pueden salvar vidas a través de la donación de órganos y tejidos de su ser querido, eso les ayuda incluso mucho al duelo. Eso es lo que he visto yo a lo largo de estos 11 años como coordinador de donación y trasplante. Pues de verdad, doctor Jorge, nos parece muy importante esta entrevista y nos parece muy importante que usted haya estado esta tarde con nosotros para aclarar todas estas dudas que tenemos en torno a la donación de órganos. Les mandamos un abrazo muy grande, esperamos que siga cumpliendo esa labor tan importante que nos parece, y aquí estaremos en contacto para saber cómo avanzan las cifras, esas 3.800 familias que esperan una donación, pero también que los colombianos sepamos de la importancia de este proceso. Un abrazo muy grande, doctor Jorge. Gracias, Pablo, y siempre a la orden y dispuesto para todos ustedes.